La guía de esta semana es la número 2 de la unidad 2 y el contenido que vamos a desarrollar es la lectura de textos dramáticos. Como ustedes saben, un texto dramático es el que está destinado a la representación teatral. Entonces se escribe en forma de diálogo con breves explicaciones llamadas acotaciones que nos dan informaciones adicionales sobre lo que están haciendo los personajes. Aparte se divide en actos, cuadros y escenas, como ya veíamos la semana anterior. La actividad número 1 se trata de leer esta tragedia que se llama Prometeo encadenado. Estábamos leyendo tragedias, que es un tipo de literatura que tienen un final fatal. Los personajes se ven envueltos por un destino controlado por fuerzas externas y entonces siempre tienen un final fatal. Ese tipo de literatura se daba sobre todo en Grecia, literatura grecolatina, y tenemos aquí este fragmento de Prometeo encadenado, solo para que conozcan, bueno, lo van a leer, pero para que conozcan un poco acerca de qué trataba esto. Entonces Prometeo era un personaje que había sido castigado por Zeus por robar el fuego que pertenecía solamente a los dioses y entregarlo a los humanos. Entonces por eso, por interceder por los humanos y defenderlos de las crueldades de Zeus, era que Zeus lo castigó, lo condenó a permanecer en una montaña, atado, encadenado y sufriendo las torturas de un águila que lastimaba su cuerpo. Entonces ahí permanecía Prometeo esperando de que se cumpliera una profecía que él conocía, que trataba sobre que Zeus iba a tener un hijo que lo iba a destronar y lo iba a liberar a él, a Prometeo. Entonces de eso trataba. Hay que leer acá este fragmento y responder las preguntas. La número 1 dice qué elementos del texto dramático están presentes en el fragmento anterior. Los elementos del texto dramático que vamos a identificar en este fragmento son los que veíamos la semana pasada. El héroe, el antihéroe y el destino están acá, más arriba del libro. Entonces aquí tenemos el héroe que actúa de manera valerosa y destacada, el que realiza buenas acciones. El antihéroe, el personaje destacado que se opone al héroe, es como el antagonista en los textos narrativos. Aquí se llama antihéroe en la tragedia. Luego tenemos el destino, que es la fuerza sobrenatural que determina de antemano todos los acontecimientos en la vida de los hombres. Entonces esos son los elementos del texto dramático que deben identificar ustedes en ese fragmento de Prometeo encadenado. Luego tenemos la segunda que dice, según lo estudiado en la semana anterior, ¿qué tipo de personajes presenta? Entonces los tipos de personajes son los mismos, el héroe y el antihéroe. Y la literal C de identificar algunos pronombres y explicar su función en el texto, déjenla para después porque más adelante vamos a ver los tipos de pronombres y sus funciones. Entonces, esto lo van a realizar en el cuaderno, porque aquí no hay espacio en el libro, entonces debe ser realizado en el cuaderno esas 3 preguntas. Recordar que deben escribir unidad 2, semana 2, antes de las preguntas. Y de ahí la siguiente actividad, que es la 3, etapa de construcción. Tenemos un fragmento de Antígona. Antígona es la hija de Edipo. La semana anterior estábamos hablando sobre la tragedia de Edipo Rey. No voy a repetir la historia porque abarcaríamos demasiado espacio, la historia de Edipo, pero ahí la pueden leer ustedes en la semana anterior. Pero sí les voy a contar de qué trata la historia de Antígona. Antígona es una de las hijas de Edipo, es la única que se fue con él, entonces es hija de Edipo y Yocasta. La única que se quedó con él cuando fue desterrado. Recuerden, cuando Edipo fue desterrado, él se sacó los ojos, cuando se dio cuenta de su destino y fue desterrado. Y su hija Antígona se fue con él para poder acompañarlo. Ella tenía 3 hermanos más, hijos de su misma madre Yocasta, de su padre Edipo, que era una hermana que se llamaba Ismena dice aquí, pero se llama Ismene, y 2 hermanos, uno que se llamaba Eteocles y el otro que se llamaba Polinice. Entonces sus hermanos Eteocles y Polinice fueron maldecidos por su padre
su padre les dio una maldición antes de irse desterrado, de que ellos dos iban a luchar por el trono, se iba a morir uno a manos del otro, iban a tener todo el tiempo conflictos y iba a morir uno a manos del otro. O sea, ellos para evitar este destino, lo que hicieron fue turnarse en el trono. Un tiempo permanecía uno, otro tiempo permanecía otro, hasta que uno de ellos se quedó más tiempo de la cuenta y empezaron los conflictos hasta que tuvieron la batalla, su destino se cumplió y murieron los dos. Al momento de morir debía haber un funeral. Para los griegos los funerales eran demasiado importantes porque si alguien no recibía un funeral como debía ser y los honores de un héroe, entonces su alma deambulaba por la tierra y no podía tener descanso. Pero Creonte, que era una de las personas que trabajaba en el reino, había decidido de que solamente Teocles merecía un funeral y su hermano Polinice no, porque Polinice no había actuado de buena manera con respecto de su patria. Entonces Polinice no merece el funeral. ¿Qué hace Antígona? Su hermana Antígona tiene que defender a su hermano, entonces ella se arriesga a poder realizar el funeral para sus dos hermanos. Entonces, por esa razón merece un castigo. Luego deben de leer ustedes el fragmento acá y responder esta pregunta. La primera dice, ¿quién era Polinice y Eteocles? Ya se lo dije yo y en la segunda parte, esta es la primera parte del texto, en la segunda parte ya aparece ahí, son los hijos de Edipo, los hermanos de Antígona, que estaban reinando en Tebas después del destierro de su padre Edipo. Luego la B dice, ayudará Ismene a Antígona, escribimos nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué trama Antígona? Poder darle sepultura a sus dos hermanos. ¿Será que su hermana la va a ayudar aunque esté prohibido o no? Y la C dice, leemos la parte subrayada en el texto y escribimos nuestra valoración. Esta es la parte subrayada, la vamos a encontrar allí. Es toda esta. Piensa además ante todo que somos mujeres y que como tales no podemos luchar contra los hombres y luego que estamos sometidas a gente más poderosa que nosotras. Por tanto, nos es forzoso obedecer sus órdenes a que fuesen aún más rigurosas. Entonces, esto es algo que mencionaba Ismene, la hermana de Antígona. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Será que en la sociedad actual también las mujeres están forzadas a obedecer órdenes? ¿Consideran ustedes que eso es justo o no? Eso es lo que ustedes deben de escribir acá en su valoración sobre la parte subrayada del texto. Y la D dice, ¿cómo interpretamos la expresión? Tienes un corazón de fuego para lo que hiela de espanto. ¿Qué significa esa expresión que aparece aquí? Aparece acá al final. Ya lo perdí. ¿Qué comprenden ustedes por esa expresión? Y luego van a continuar la lectura, la misma lectura de este fragmento de Antígona, y después de continuar la lectura van a responder estas otras preguntas, las preguntas que traen espacio para responder en el libro, ustedes las van a responder en el libro, todas estas. Dice la literal ¿cómo relacionamos lo sucedido en la obra con la realidad actual? ¿Encuentran algún parecido entre las cosas que ocurren en la obra con lo que vivimos actualmente? ¿Qué es lo que encuentran de parecido y por qué? Y luego la F dice, ¿qué haríamos si estuviéramos en la situación en la que se encontraron Antígona e Ismene? ¿Qué harían ustedes en el lugar de ella? La G dice, escribimos nuestra valoración sobre cómo influye la fuerza del destino en la familia de Antígona. Recordemos anteriormente que Edipo había recibido una predicción del oráculo, que él iba a matar a sus padres y iba a casar con su madre. Él intentó huir de su destino y lo que hizo fue hacer que se cumpliera porque los padres que él creía tener en realidad eran padres adoptivos. Ustedes ya conocen toda la historia, entonces él huyó de ellos y se vino a encontrar con sus verdaderos padres y entonces mató a su padre Layo, el rey Layo, y se casó con su madre la reina Yocasta. Después de eso, Edipo se destierra como castigo por haber asesinado a Layo, al rey Layo, y haberse casado con su madre. Y aparte de eso, él maldice a sus hijos y les dice que uno va a morir a manos de otros peleando por el reino. Entonces,
¿Cómo influye la fuerza del destino en esta familia? Recordemos de que, bueno, eso se creía en la literatura griega y en la Grecia, bueno, hace muchos siglos atrás, pero nosotros sabemos que como seres humanos tenemos el poder de decidir sobre nuestra propia vida. Y cada acción que nosotros realizamos tiene consecuencias. No estamos atados a un destino específico, sino que nosotros vamos construyendo nuestro camino dependiendo de las acciones que nosotros realizamos cada día. Que si realizamos buenas acciones vamos a tener buenas consecuencias, si realizamos acciones negativas, entonces las consecuencias también van a ser negativas. De ahí, ¿qué elementos de la estructura externa están presentes en el fragmento? Justificamos. Vamos a recordar los elementos de la estructura interna, los actos, los cuadros, las escenas que veíamos en la guía anterior. La semana anterior está un poco más arriba. Aquí tenemos la estructura externa, que es un acto, que es un cuadro, que es una escena. A partir de eso ustedes me van a decir qué elementos están presentes aquí en este texto. Y luego vamos a ver los pronombres. Los pronombres y sus funciones. Un pronombre es una palabra que sustituye a un nombre. Por ejemplo, tenemos aquí los personales, que son yo, tú, él, ustedes, ellos. Todo esto, bueno, nosotros no lo utilizamos en el español latino, entonces en su lugar utilizamos ustedes. ¿Cómo sustituye un pronombre a un nombre? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí tenemos una oración que dice, María está sentada en el pupitre. María está leyendo un libro. Entonces esa es nuestra oración. Tenemos el nombre María 2 veces. Entonces yo aquí la segunda vez no quiero repetir el nombre María y en su lugar quiero utilizar una palabra que lo sustituya. Entonces, esa función tienen los pronombres, sustituir al nombre, referirse a alguien sin mencionar su nombre. ¿Cuál podríamos usar nosotros de todos estos? Vamos a usar ese. Entonces nosotros aquí en lugar de volver a decir María, vamos a decir ella. María está sentada en el pupitre. Ella está leyendo un libro y así el pronombre ella, que es un pronombre personal, sustituye al nombre María. Eso hacen los pronombres. Tenemos bastantes tipos de pronombres. Tenemos los pronombres personales, que son los que aparecen acá, que sustituyen a la primera, segunda, tercera persona. Todos esos que aparecen acá. Los demostrativos, que indican distancia, sustituyen al nombre indicando una relación de distancia entre la persona que habla y el objeto o persona del que están hablando. Por ejemplo, tenemos ese, aquel, aquellos, aquellas. Si tenemos, por ejemplo, yo tengo aquí a la par mía un libro, entonces alguien me pregunta, ¿cuál libro estás leyendo? Y yo respondo, porque está cerca de mí. Entonces, sustituye al libro, entonces eso es un pronombre. Si alguien me pregunta, están, digamos, varios gatos como a 5 metros de mí. Y entonces alguien me pregunta, ¿cuál de ellos es el tuyo? ¿Cuál de ellos es el tuyo? Y yo digo, aquel. Entonces aquel sustituye a gato. Entonces aquel es un pronombre, pero que indica una relación de distancia más lejana. Ese sería el más. Este sería el más cerca, luego ese sería más o menos cerca y aquel sería lejos. Esos son los pronombres demostrativos. Luego tenemos los indefinidos que indican una relación, sustituyen al nombre indicando un número no definido, como unos, algunos, pocas. Los numerales que sustituyen al nombre indicando una cantidad exacta.
los relativos que relacionan las partes de la oración y los interrogativos que son los de las preguntas.